18 años lleva trabajando en el Diario de las Américas. Empezó como redactora y ahora es directora, para que no se diga que si uno no tiene capacidad, trabajo, constancia, no llega a Sí, los puestos, y sobre todo capacidad, no llega a los puestos más importantes. Ella es Iliana Labastida, que es la directora desde hace 4 años de uno de los periódicos en español más importantes de los Estados Unidos, el más antiguo en castellano de la Florida y el segundo más antiguo de todos los Estados Unidos. Y hoy en día uno de los periódicos en castellano más importantes de todo este continente, porque este país es un continente. Premio Orden Dama de la República 2024, luchadora inteligente. La llamo para que nos hable qué está pasando en Cuba, desde que tienen de todo, desde una huelga de hambre de José Daniel Ferrer, que dice que prefieren morir a rendirse. Ojalá todo el mundo o una buena parte de la gente fuera así. sí. Pasando por los huracanes que destrozan aún más, ¿no? Lo que ha logrado la involución cubana, porque de revolución no tiene nada. Eh, y ya se está hablando hoy empezó a hablarse de malestar dentro del ejército, cosa que habrá que corroborar. Le voy a preguntar a ella si sabe algo, porque es muy difícil que eso suceda después que ellos manejan desde el año 59, ¿no? Exactamente todo lo que pasa en Cuba y cómo se respira y quién respira en Cuba. Bienvenida entonces, Iliana Labastida. Cuéntanos todo qué está pasando en Cuba, que mucha gente dice que es el final, ¿no?, de esta tiranía cubana también. Un saludo muy cálido para usted, muy agradecida de la invitación a su programa y además muy agradecida de esta oportunidad de que me invite a hablar de Cuba. Es mi tierra de nacimiento. Hace 20 años que vivo como exiliada en Estados Unidos, pero como usted sabe, aunque uno viva lejos de la tierra, nunca se desentiende de las cosas que ocurren y mucho menos si el país de uno está sumido en una dictadura totalitaria como la que tiene sobre su peso toda la población cubana y la nación cubana hace 65 años. Eh, el final de la dictadura cubana es una agonía que está padeciendo ese pueblo desde hace muchos años. En, cuando desapareció el sistema socialista de Europa del Este, con la caída del muro de Berlín, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, nadie le apostaba a ese régimen ni siquiera 5 años más de vida, porque como ustedes saben, y usted conoce perfectamente por su trayectoria y su desempeño, Cuba era un país completamente subsidiado desde la antigua Unión Soviética y desde los países de Europa del Este. Sin embargo, para suerte de Fidel Castro, surgió un Hugo Chávez en Venezuela que le permitió a Fidel Castro trasladar este estatus de Estado parásito en el que él mantenía a Cuba respecto a los países de Europa del Este, pues ese estatus se trasladó hacia Venezuela y entre Chávez y Fidel, dilapidando toda la riqueza de ese país, su país de nacimiento, un país que como todos sabemos es un Potosí que en riquezas que existe en América, pues Fidel se pudo perpetuar y pudo perpetuar la dictadura cubana. Eh, Siendo así, aunque estaba sentenciada a muerte, como apareció esta tabla de salvación, y de ahí surgió, como sabemos, la llamada corriente del socialismo del siglo XXI, pues esa agonía de la dictadura cubana se ha postergado y con ella la agonía del pueblo cubano, porque ¿qué sucede? Este es un régimen que cuando se habla de dictadura hay que tener en cuenta que las dictaduras, como todos los sistemas represivos, tiene diferentes estadios. Y el estadio de la dictadura cubana eh, ya trascendió lo que pudiésemos decir que es un régimen dictatorial. La dictadura cubana es un régimen totalitario em, sembrado, anclado en el terror que como usted decía ahorita, controla
hasta quién respira en el país. Somos una isla, Cuba es una isla, Cuba no tiene frontera. Cualquier cosa que a ellos se les ocurra hacer al interior de Cuba trasciende ahora gracias a la tecnología, pero es mucho más la dificultad de que pueda haber penetración a través de una frontera, que pueda haber cualquier tipo de cosa que adultere ese control absoluto que ellos tienen sobre la población. Como sabemos, hace 3 años en Cuba hubo un alzamiento, algo inédito, porque en el año 94 en Cuba hubo un alzamiento que fue lo que dio lugar al éxodo de los balseros del año 94, pero fue un alzamiento que se dio solamente en el área de la capital, en el área del malecón, en el área del litoral habanero. Pero este alzamiento que hubo hace 3 años en Cuba ocurrió como un efecto dominó en todo el país. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos con ese efecto dominó que hubo en todo el país? Que fue, está probado a partir de las noticias, a partir de todo lo que se ha investigado, de todo lo que ha trascendido, que fue una cosa espontánea, nada organizado, como siempre suelen decir que desde Estados Unidos fue una cosa espontánea. ¿Y qué hicieron ellos? Arrestaron a todas las personas que consideraron que habían tenido que ver, incluso algunos que salieron por accidente a la calle en ese momento, a cualquiera que hubiesen tomado en imágenes grabando una foto, un material de video, eh, mujeres, menores de edad, ancianos, los arrestaron y en este minuto todavía a esas personas que tuvieron el valor porque se cansaron de estar no solamente reprimidos, sino en unas condiciones de vida de absoluta, eh, no vamos a decir ni siquiera pobreza, indigencia, pues el derecho de estas personas a reclamar que tienen aspiraciones de que ese régimen cambie y se abra tan siquiera a que las personas puedan tener aspiraciones de tener una vida digna, pues en cambio o en pago a esa aspiración humana, normal, legítima de cualquier ser humano, los arrestaron. ¿Y qué están haciendo con ellos? Usted que es una persona que sigue las noticias, ha visto que en días recientes han muerto dos de esas personas. A uno le achacaron suicidio. Quienes comparten cárcel con esa persona, que ellos dicen que murió por suicidio, alegan que murió resultado de una golpiza que le dieron. Y estos son métodos que a lo largo de los años siempre ellos han utilizado contra quienes se les rebelan. Porque en el año 2004, yo estaba recién llegada de Cuba, en Cuba mataron, lo asesinaron eh, en una cárcel a Orlando Zapata Tamayo, que era un preso que estaba en huelga de hambre resistiéndose a los maltratos a que era sometido y encima de que estaba en huelga de hambre y que era una persona que estaba débil, pues a golpe lo mataron. Igual que hicieron ahora con este preso de hace varios días que se reportó. Ayer nosotros de Cuba, a través de personas que tienen el activismo eh, aquí desde Miami, que se mantienen en constante comunicación con estas personas que tienen esta situación en Cuba, una imagen de un video de un activista cubano que le tienen la casa sitiada con carros de policía hace varios días, como advirtiéndole que no puede salir de su casa porque esta persona ha estado haciendo reclamos por la situación de abuso y de atropello que hay contra los prisioneros políticos en las cárceles, que como sabemos el régimen no reconoce que son prisioneros de conciencia, los mezclan con delincuentes comunes, los hacen padecer en las cárceles, los exponen a gente que los agrede física y verbalmente, y en fin, es un calvario lo que la gente vive ahí. Si yo tuviera que hacer, sin tener en las manos el poder de la adivinación, pero si tuviese que hacer atreverme a hacer un diagnóstico de qué es lo que pudiera pasar en Cuba en una fecha relativamente inmediata, yo le diría que el régimen ha llegado a un punto de colapso, que lo que está pasando en Cuba en este minuto, para ellos, amén de la represión,
desde el punto de vista de sostenimiento económico es prácticamente improbable. Usted sabe que en el país, en los últimos 2 meses, ha habido momentos donde el sistema electroenergético completamente ha sido desconectado. Hay provincias donde las personas, en este minuto que estamos hablando, en la región oriental del país, viven con 4 horas al día de servicio eléctrico. De las 24 horas, solo 4 de servicio eléctrico. Están paralizadas las escuelas, los niños no están yendo a las escuelas, los centros de producción, los que existen, los pocos que existen, no funcionan. Lo que funciona escasa y malamente son los hospitales con recursos cero de medicamentos, como sabemos. Hay brotes epidémicos de los que Cuba no habla, pero existen porque en las comunicaciones cotidianas que sostenemos con personas que viven ahí en diferentes partes del país, sabemos que hay brotes epidémicos. No se colecta la basura, el servicio de agua también está colapsado porque hay un sistema de tanto el servicio de agua potable como el servicio de drenaje. Ambos están colapsados porque son cosas que existen en Cuba desde mucho antes de 1959 y nunca se le da mantenimiento, porque ahí el recurso que entra al país, que ha entrado en la época del campo socialista, después cuando la alianza de Chávez y Fidel y posteriormente de todas las maniobras que ellos hacen con el turismo, de alguna manera les entra recursos, pero ¿en qué se emplea ese recurso? En vivir la cúpula dictatorial y en adquirir recursos para reprimir a la población. Entonces, si tuviese que hacer un diagnóstico, le decía, por peso específico, esa dictadura está en sus finales, porque además de la represión ya no tienen cómo sostenerse y que sepa yo, hasta este momento no ha surgido otro Hugo Chávez que le entregue la riqueza de su país, porque quienes tienen a su alcance como aliados en el espíritu antiestadounidense que los mantiene unidos en un ideal, es Rusia y China. China tiene su sistema, pero China al parecer no está dispuesta a regalarle a Cuba ni a darle créditos que sabe que Cuba no le va a pagar. Y Rusia está envuelta en una guerra. Entonces, en este minuto, ellos la están pasando mal porque ellos no ha aparecido el Potosí de oro que les apareció con Chávez y no tienen a nadie que les sustente para poder tomar un respiro y decir por lo menos 5 o 10 años más. En este minuto esa realidad no la tienen. En dos palabras, no tienen a quién chulear, porque Fidel Así, Castro yo creo que ha sido el chulo político del siglo XX, esa pero es la lo realidad, logró, sabía convencer. claro. Tuvo en un momento dado un enorme liderazgo y además lo respetaban el ejército que él formó después de haber acabado con el ejército de Batista, que Ujú, ni siquiera se enfrentó a él cuando iba de Sierra Maestra a La Habana, ¿no? Eh, sí. a tomar La Habana en el año 59. Un, un miembro de la CIA me dijo que Estados Unidos le convenía ese apoyo ruso a China porque era una forma de arruinar a Rusia. Eso fue las palabras que me dijo. Y un miembro del G2 cubano me dijo que en ese momento, estoy hablando del año 79, ya prácticamente no existía la tortura en Cuba, porque ya se tenía, ya se manejaba y se sabía todo lo que hacían los ciudadanos cubanos en una isla con pocos habitantes, porque además pocos habitantes. Ujú, En este momento ya Cuba no tiene ningún líder, porque que más o menos Raúl Castro, ¿no? Era la imagen de Fidel Castro, ya sí, muerto, ¿ok? sí, Raúl Castro ya está muy viejo, semi sí, retirado, creo yo, sí. y Díaz-Canel es un civil, ¿no? Que no van a respetarlo los militares ya formados por la tiranía de los Castro.
Sí, Entonces es muy difícil, no tienen dinero, no tienen a quién chulear, ¿ok? Porque Nicaragua no tiene dinero. En todo caso, que chulen a México, que tanto ama a la revolución cubana, que todavía se sí, llama revolución y no involución, pero sí, no tienen a quién chulear de forma de poder mantener esa tiranía. Sin embargo, la gente, el cubano, que pasa de una dictadura como la de Batista, que solamente fue muy fuerte dictadura en los 3 últimos años, porque ujú, estaban poniendo bombas exactamente en los sitios turísticos de los cuales vivía Cuba, pero también vivía de ser el principal productor de azúcar. Con todo eso lo acabaron, ¿ok? Pero y pasaron a donde Fidel Castro, donde no los cubanos, el mundo entero aplaudió y vio a Fidel Castro como el joven que iba a liberar a Cuba. sí, Es verdad que Cuba estaba aislada, no solamente por ser Cuba en una isla, sino porque no existía la tecnología de ahora. Cuando empezaron a regalar justamente a la oposición, ¿no? Los teléfonos, ¿no? No me acuerdo quién lo era un norteamericano que metieron preso exactamente sí, por eso. que fue a Cuba y le costó cárcel en Cuba. Claro. Nos acordamos ahorita del nombre, sí. La pregunta es, para que si me pueda desarrollar, el pueblo cubano en varias generaciones, ¿ok? No ha tenido más información que la que da el régimen. Ujú, Los padres y abuelos de ellos nunca conocieron la libertad. Pasaron de una dictadura a una tiranía. claro, Hoy en día, con todo lo que está pasando en Cuba, que no hay electricidad, que no hay comida, que no hay gasolina, que ya saben los privilegios que tienen los que están en el poder, ¿qué piensa? ¿Todavía creen, todavía tienen esperanza con ese sistema? ¿Todavía creen que Díaz-Canel le puede solucionar la vida y tener esperanza de una vida mejor? mire, aunque hace 20 años yo no vivo en Cuba, le puedo decir responsablemente que la etapa que hubo de idealismo sobre la imagen que Fidel Castro se encargó de fabricar, de su misión en la historia y de lo que él supuestamente iba a hacer como proyecto social en Cuba, hace muchos años comenzó a desmoronarse y en este momento ya no existe. La población cubana, hay una situación que conversamos mucho los cubanos exiliados y que constituye para nosotros una verdadera preocupación y es una preocupación de la que hay que ocuparse y le voy a explicar de qué se trata. La gente ha vivido en Cuba en los últimos 65 años, han pasado varias generaciones, en una pérdida total de valores, más allá de las pérdidas materiales, porque cuando en una sociedad las personas se tienen que ver inmersas en la supervivencia, en lo esencial, en que me levanto y que voy a comer y que le voy a dar de comer a mis hijos. Y para comer tengo que hacer filas de 3 y 4 horas. Y si es posible, involucrarme en una riña donde la gente se agrede hasta físicamente porque está desesperada y saben que si no está entre los primeros que compra el producto que sea que estén vendiendo, no lo va a alcanzar. eh, la vida para la gente en Cuba se ha convertido en una supervivencia donde los valores se van perdiendo no solamente de educación formal, también de ideales. Los jóvenes que llegan, y se lo digo no por hacer una descripción sintiéndome alejada del fenómeno, se lo digo como cubana y con gran preocupación de esa realidad, porque cuando yo llegué a este país, yo me encontré una cubanía y un patriotismo entre personas que salieron de Cuba siendo adolescentes en los años 60 y algunos niños pequeños. Y entre estas personas que no crecieron en su país, me encontré una cubanía, un dominio de la historia y un conocimiento y un amor patrio que si usted
realiza un ejercicio sociológico entre estas personas y cubanos de las generaciones más recientes que van llegando, se da cuenta que esos ideales patrios se han ido perdiendo. Entonces, cuando yo hago ese análisis, yo no me centro en decir los cubanos que vienen en esta época son cubanos que no tienen ideales, que no tienen amor patrio. Yo me centro en analizar qué ha pasado, por qué ha pasado. Entonces, esta explicación que yo le estoy dando a usted, con ella intento responderle la pregunta de que qué piensa la población cubana actual de este régimen, si logran engañarlos, si logran convencerlos. Allí nadie está convencido de nada. Allí la gran mayoría de las personas que quedan viviendo en Cuba o son ancianos que ya por fuerza física o por temor al cambio o porque no tienen quien los impulse para emigrar, se resignan a quedarse allí. Y si son jóvenes, están buscando cualquier tipo de oportunidad para irse a cualquier lugar del mundo que se le dé la posibilidad, porque lo que no quieren es estar en Cuba. Entonces, esa dictadura lo que ha generado en la población cubana verdaderamente es un grandísimo daño antropológico que al país, una vez que se recupere de la dictadura, le va a costar tiempo restablecer ese daño, o sea, saldar el daño, sanarlo y recuperarse como nación, porque realmente es lo que ha pasado. Hubo un estudioso de una universidad aquí en Estados Unidos que hizo un análisis no político, sino demográfico de lo que ha pasado con la población cubana en los últimos 4 años y a partir de las cifras nosotros veníamos durante mucho tiempo siendo 11 millones de ciudadanos, oscilaba entre los nacimientos, la inmigración, las muertes, unos 11 millones de ciudadanos. En estos momentos el país se ha quedado con 8 millones. Entre las personas que se han ido, que ha sido una desbandada, lo que se ha ido de Cuba en los últimos 4 años, las mujeres jóvenes no quieren tener familia, porque en esas circunstancias nadie se atreve a tener un hijo y los jóvenes se van, en masa se van. Las personas que regresan a Cuba de visita, porque les queda un familiar allí, por lo que sea, todas las personas que van a Cuba de visita, que regresan, si usted les pregunta, le dice que en Cuba hay lugares que están completamente despoblados, que toda la juventud en su mayoría se ha ido y que lo que quedan son personas mayores solas y enfermas. Eso es una tragedia para un país, pero esa es la realidad actual de Cuba. Entonces, allí, excepto quienes están muy cerca del poder, excepto quienes están arropados por ese poder, sus familiares, las personas allegadas, los que les queda algún tipo de privilegio de qué aprovecharse, excepto ellos, en la población, yo no creo que haya ya 1%, ni siquiera que llegue al 10%, que crea o espere o respete algo de ese régimen. Se lo Sin digo con embargo, absoluta responsabilidad. sin embargo, existe los Ferrer, los José Daniel Ferrer, la Berta Soler, esa mujer maravillosa que tantas veces ha ido a la cárcel y no se rinde, ¿no? Y hay que Ajá. recordar también a su esposo, porque también Sí, él, Moya él es un también. luchador. Y digo Berta Soler por citar la más conocida de todas las damas de Sí. blanco. Está el doctor Mucha Oscar gente Elías así. Risset. Entre la gente joven hay gente así. Bueno, tenemos el caso de estos dos jóvenes que participaron en esta grabación de esta canción, que fue un fenómeno que fue un fenómeno anterior, no vamos a decir que fue el causal, pero tuvo que ver con ese levantamiento masivo que hubo en Cuba, la canción Patria y Vida, que son Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, que están presos desde ese alzamiento que hubo en el año 21. También se han negado a salir del país y la única condición o sea, la condición que le ofrecen para liberarlos es que ellos acepten el exilio y ellos se han mantenido
por la negativa de que no se van, y ahí los tienen presos. También Pero haciendo esa canción se ha convertido en un segundo himno para los cubanos. en un himno para los cubanos. Así es. Ahora, usted evidentemente no puede regresar a Cuba mientras No, esté en la dictadura de la tiranía, claro. pero después de 18 años de vivir y tener que trabajar, de pasar que mucha gente no se da cuenta. Bueno, primero todo lo que usted está diciendo como venezolano, sé que es verdad y sé que eso existe, pero el problema es que la gente que no lo ha vivido, como lo han vivido ustedes, como lo hemos vivido los venezolanos, no se lo creen, le parece que es una locura que están inventando, como cuando viviendo Fidel Castro, cuando empieza a bajar su popularidad, no creían de los fusilamientos, no, si educan a la gente y pueden leer, si pueden leer lo que ellos quieren que lean, y más nada que eso, ¿no? Porque lo que sí son ellos son muy buenos propagandistas, Eso sí, saben hacer propaganda, eso sí. mientras que quienes defendemos la democracia y el capitalismo no lo sabemos hacer como lo saben hacer ellos. Y inclusive usted ve en las películas, hasta en las películas, en Hollywood o en la serie, siempre el malo es el jefe, el rico que maltrata a la muchacha de servicio. Eso es lo que le meten a la gente en la cabeza. Claro que hay ricos que son unos vagabundos, ¿no? Pero también hay pobres y gente de clase media que son vagabundos y otros son muy trabajadores. Sí. Ahora, el problema es si es cierto que está colapsada, como varios analistas me han dicho, que está en el colapso, que Cuba ya no tiene a quien chulear y que Díaz-Canel no tiene ni la autoridad, ni el liderazgo, ni la verborrea, ni la inteligencia, porque sí hay que reconocerle a Castro que fue muy inteligente, ¿no? Que tenían los Castro. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, mire, Díaz-Canel es el resultado de algo. Usted sabe que en estos regímenes, quienes están a la cabeza, decía algo ahorita muy importante, y es que son expertos en la propaganda. Si usted se da cuenta, en Estados Unidos, o sea, en libertad, en el capitalismo, quienes nos encargamos de develar las verdades de estos regímenes somos quienes lo hemos padecido. Porque como usted decía también ahorita, hay personas que son de un pensamiento muy democrático, muy avanzado, pero no han vivido estas realidades y cuando nos escuchan describirlas, creen algunos que nosotros estamos exagerando, porque estas cosas parecen ficción, pero son realidad. Entonces, volviendo a Díaz-Canel, Díaz-Canel, como parte de este sistema propagandístico de lavado de cerebro que hacen estos regímenes, es el resultado, aunque ya es un hombre que supera los 50 y tantos años, quizás esté en los 60, pero nació después del 59. Y es el resultado de una llamada política de cuadros, que decían así, que Fidel Castro instrumentó y desarrolló en Cuba, donde identificaban a personas que por sus características psicológicas, sociales, sus orígenes, lo que fuera, pudieran convertirlos en piezas que pudiesen trabajar para eh, insuflarles una deuda de gratitud hacia ese régimen y formarlos como sustitutos en un momento específico, cuando ya el paso del tiempo impusiera tener sustitutos. Fidel Castro eh, tomó en su pensamiento y para su formación de muchas fuentes filosóficas e ideológicas y las supo emplear para mal de Cuba, pero las supo emplear. Fidel Castro tuvo una formación católica, de joven estudió en un colegio católico, El Colegio después La se hizo, Salle, ¿no? sí, después se hizo abogado, después por las cosas que él fue haciendo e implementando en Cuba, nos podemos dar cuenta que leyó mucha literatura de otros dictadores que le antecedieron, Como como Hitler. por,
mi lucha. Por ejemplo, yo descubrí por una experiencia que tuve en una visita a Israel en el año 2015 que Fidel Castro a los exiliados cubanos nos llamó gusanos y ese fue el mismo término que Hitler utilizaba para identificar a los judíos. Entonces, eh, la mente de Fidel Castro fue una especie de engendro que él alimentó con muchas fuentes ideológicas y filosóficas y que utilizó a su conveniencia para lo que hizo con Cuba. Este señor Díaz Canel es alguien nacido en Cuba después de 1959, de un origen humilde, criado y formado con este propósito que le explicaba antes, y que llegó ahí, a donde está, por designación, porque a lo largo de su trayectoria demostró la incondicionalidad y la fidelidad que estas personas que están a la cabeza del régimen necesitan de alguien a quien ellos puedan utilizar como una máscara, como alguien que da la cara, pero que al final no determina nada, porque el propio Díaz Canel lo dice cuando se expresa. Su sistema, su gobierno, su desempeño está basado en la continuidad. ¿Y qué es la continuidad? Mantener los mismos preceptos que Fidel Castro instrumentó en Cuba a lo largo de los años que estuvo en el poder, y Raúl Castro, que queda vivo y ya es una persona anciana, que ha padecido cáncer, que ha estado enfermo, y otros tres o cuatro que le llaman los históricos de la revolución, entre ellos está Ramiro Valdés, García Fría y otro más que pueda quedar por ahí, son verdaderamente quienes dicen qué se hace y qué no se hace. Y Díaz Canel repite lo que estas personas que quedan, que son los que, vamos a decir, en los que están atesorados esos principios que les permitieron a ellos someter a Cuba, pues Díaz Canel los ejecuta. Pero desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de desempeño, realmente es una figura gris, no tiene nada que mostrar, no tiene nada que decir, no se le ha ocurrido ninguna iniciativa, al contrario, en el 2021, cuando hubo el alzamiento nacional que hizo, incitó prácticamente a una guerra civil, dijo que estaba dada la orden para que los revolucionarios combatieran a quienes se habían alzado, mandó a la gente a enfrentarse a los ciudadanos. Entonces, es una persona completamente gris que no ha hecho nada y que está puesto ahí como un títere que cumple órdenes que le dan. Eso es Nos Díaz quedan Canel. solamente 3 minutos. Pero la otra pregunta es, ¿en qué piensa usted que se equivocó los luchadores por la democracia en Cuba? Es decir, la oposición, lo que llaman la oposición cubana, y por tantos años, desde el 59 hasta hoy, que tiene esa primero dictadora y hoy en día tiranía. ¿En qué se equivocaron? Ha habido factores que han incidido en intentos muy genuinos y muy válidos que ha habido de parte de las fuerzas democráticas cubanas para despojar a Cuba de esa dictadura. Por ejemplo, todavía quedan muchos que yo he tenido el privilegio de conocer, de los que fueron integrantes de la Brigada 2506 en el año 61, que siendo, aunque Cuba le llamó mercenarios y le sigue llamando mercenarios, eran adolescentes todos. Algunos tenían hasta 16 años cuando se embarcaron en esa misión. Y como todos sabemos, en un último cambio de planes que hubo, los dejaron solos por las razones que la historia ha recogido y la invasión fracasó. Después de eso ha habido intentos, algunos han trascendido desde el punto de vista noticioso, otros no, pero yo creo que contestándole de manera global por el tiempo que nos queda, a la oposición cubana le hace falta eh, entender que quienes viven en dictadura, para poderlos unir a una lucha como la que necesita el pueblo de Cuba para acabarse de liberar, necesitan ver dentro de la propia oposición no unanimidad, como se dice, que es el discurso ideológico de los marxistas, de los comunistas, pero sí unidad de criterio y sí unidad en un propósito.
Después de eso, después de que se logra la unidad de criterio y la unidad en un propósito y se logra recuperar el país, entonces todas las divergencias ideológicas que puedan haber que diferencien a unos de los otros se pueden por consenso hacer eh, permanecer precisamente en consenso, pero no porque yo a lo mejor crea que la lucha tiene que ser un poco más efectiva y agresiva y usted crea que la lucha tiene que ser a partir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que propone Rosa María Payá, que es una persona de mucha valía y de mucha efectividad en su lucha, un plebiscito nacional. Hay quienes ya por el hecho de que esa sea su propuesta, entonces la enfrentan. Yo creo que lo que hay es que lograr unidad de criterio, que todas las ideas que sean en función de recuperar a Cuba tienen alguna validez, que hay que sentarse con ellas, analizarlas y evaluarlas y darnos cuenta de que si no logramos ese consenso nacional entre todas las fuerzas democráticas, eh, nos va a costar mucho más recuperar a Cuba. Eso es lo que pienso. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Iliana Labastida, directora del diario Las Américas, uno de los más importantes diarios de los Estados Unidos en nuestro idioma, y que es uno de los grandes luchadores a lo largo de todas estas 2 décadas o 3 décadas por la libertad en Cuba. ¿Cuántos años ya tiene el diario de Las Américas? Muchísimas décadas El tiene, diario tiene, este año cumplimos 72 años, fue fundado imagínense. en 1953 y ya tenemos, bueno, vamos casi camino a entrar en el aniversario, sí, en el aniversario 72. Este año cumplimos 71, estamos camino al aniversario 72. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Chao. buenos días. Hasta Seguimos.